días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Espérenme un segundito que estoy acá. Mi máquina un poquito lenta. Acabo de terminar una clase y bueno, está descargando acá el video. Un segundito. A ver, chicos, prendan la camarita, por favor. Espero que hayan marcado la asistencia. Vamos a ver acá. Que nos comenten una pequeña lección de la clase pasada. Se encuentra Diego Shingre. Presente. Diego, coméntenos por favor sobre el Sistema Internacional de Medidas. Es una forma de que se hizo en Francia en 1875, me parece, que eh, se llegó al acuerdo de un sistema internacional, el cual será utilizado a nivel mundial, sería, y que, mm, o sea, mm, o sea, me olvidé un poco, Liz. Mauricio Vázquez. Sí. Coméntenos sobre el Sistema Internacional.
Inicio. Que es un método que es un método que se estableció en Francia en 1960. eh, em, que se estableció en Francia en 1960 en una conferencia general de pesos y medidas. ¿Cuáles son las unidades fundamentales? Perdón, no lo escuché muy bien. Las unidades fundamentales del sistema internacional. ¿Cuáles, cuáles fueron las unidades que concluyeron dentro de esta conferencia que menciono? El metro, kilogramo, segundo, amperio. ¿Y unidades eléctricas? Unidades eléctricas, dijo, pero disculpe. Sí. No recuerdo, esa es la verdad. Jovin, Borrego. Sí. Coméntenos sobre las unidades eléctricas. El coulomb es para la carga eléctrica, el, el voltio, los amperios. Mm, ¿Qué más? La potencia, ¿qué estaba? La potencia era en... La potencia en watts. Jovin, ¿quién está hablando por ahí? Resistencia, La resistencia en... No sé la resistencia. Jordi Torres, La resistencia se mide en ohmios. ya. La frecuencia, La frecuencia, la frecuencia en hercios, me parece. ya. Coméntenos sobre la notación científica. Perdón. Sobre la notación científica. Claro, la notación científica se usa para transformar medidas con números grandes a números con decimales. Básicamente es eso. Elevando la potencia, a ver, con base 10. Se empieza con base 10 y tiene que ser menor a, el número del exponente tiene que ser menor a... Jordi, no le escuché, se le cortó. No sé si apaga un ratito la cámara para escucharlo porque no le escuché nada. ¿Se me puede repetir sobre la notación científica? Jordi. Desconectó, creo, ¿no?
Keylan Samaniego. Sarmiento. Sí, también tengo. Keylan. A ver, Jordi, ya se conectó. ¿Me escucha? Sí, repítame lo de la notación científica, no lo escuché en antes. Es una forma exponencial. Prácticamente se escriben los números acomodando valores demasiado grandes o pequeños, como pueden ser un millón, por ejemplo, se lo denominaría como 0.00001. Eso sería para notación científica, elevando en base 10 y el exponente a 6. 6 me parece, son 6 ceros. A ver, Corriendo la coma 6 no puestos. entendí el ejemplo. No lo entendí. Repítame el ejemplo. Por ejemplo, poniendo como ejemplo un millón, Ya. sería en base 10 con exponente 6. O sea, 10 a la sexta. Para representar un millón en notación científica. Solo sería 10 a la sexta la notación nada más. No va ningún número antes. Solo la base. Bueno, un millón, a ver, no. Claro, un millón por 10 a la sexta, me parece. Sí. John, ¿sufrió? Ah, perdón. Keylan. Keylan, ¿no? Keylan Sarmiento. Con él estaba. A ver, Keylan. Notación científica. Ok, la notación científica es similar a la notación científica, pero es como una forma más específica. En la notación científica es donde nosotros vemos valores como los del voltaje, la corriente, la potencia, la resistencia, y que la diferencia es que nosotros tenemos que medir estos números por múltiplos que tienen que ser de 3, de 6, de 9, de 12. ¿Me está hablando de la notación de ingeniería? Oh, sí, quería que le explique la notación científica. Disculpe. Científica. Ujú. Oh, disculpe, pensé que como mi compañero ya explicó. La notación científica en sí es como una forma más abreviada de los números que transformar un número decimal, porque los números decimales son muy grandes o a veces nosotros necesitamos transformar en números muy pequeños. Un ejemplo podemos poner que cuando está en la parte de, cuando está, tenemos un número, a ver, cuando tenemos, perdón, me confundí, la base 10, cuando nosotros tenemos 10 elevado a la quinta, en total sería, ese número 10 tendríamos que aumentarle en 100 total nosotros 5 ceros, que en total sería 100.000. Si le hacemos elevado a la cuarta sería en total 10.000, y si lo hacemos elevado a la tercera sería un total de 1.000, y así sucesivamente. Y cuando hay un número negativo es para el contrario. Cuando es positivo va para la derecha y cuando es negativo va para la izquierda. Entonces, en sí consiste en transformar los números decimales en algo más pequeño. Por eso también sigue una fórmula que dice que, como por ejemplo, podemos poner de que A por 10 elevado a la n, en donde A tiene que ser mayor o igual a 1 y que A tiene que ser menor a 10, que no puede pasar, que solo nosotros tenemos que hacer exponentes que estén desde 1 y 9.9, por así decirlo. Y así es como se hiciera. Cuando nosotros vamos a restar, tenemos que bajarle el número decimal hasta donde tenemos que dejar el punto. Como un ejemplo, si nosotros tenemos 0,005, tendríamos que nosotros pasar la coma, tenemos que pasarle hasta el final donde está el número 5, porque necesitamos convertirlo en algo más pequeño. ¿Y qué se transformaría? Sería 5 por 10 elevado a la menos 9, porque estamos yendo para la derecha y estamos restando. Y si fuera para la perdón, estamos yendo para la izquierda. Y si fuéramos para la derecha, se sumaría. Entonces, así es como en sí es la notación científica. Ah, por ejemplo, si yo quiero denotar 6 millones en notación científica, ¿cómo sería? Si fuera 6 millones, nosotros tuviéramos que hacerle
6 por 10. 1, 2, 10.000, millón. Oh, me confundí. Es 1000, después de aquí del 1000. 6 millones, 6 ceros. 6 y 6 6. ceros. Ujú. Disculpe, me confundí. En total sería de que nosotros tuviéramos que poner que 6 por 10 es elevado. 6 elevado a la 5. ¿Por qué sería 6 por 10 elevado al exponente número 5? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tal vez la notación científica deseamos transformarle de nuevo a la parte decimal, nosotros lo único que hiciéramos es que lo que está elevado a la 5 le multiplicaríamos por ceros. Se aumentaría de nuevo los mismos ceros. Por eso es lo que consiste la notación científica, que le hacemos un número más pequeño. Ya, gracias. Sí. John Refrío. ¿Cómo me dijo? Yo. John Refrío. Sí, pues. Coméntenos sobre notación de ingeniería. La notación de ingeniería funcionaba igual que, casi igual o de manera similar a la notación de ingeniería, a la notación científica. Con la diferencia de que en la notación de ingeniería, eh, la, ¿cómo? Que en la notación de ingeniería el coeficiente solo podía tener máximo hasta 3 dígitos. Por ejemplo, desde el 1 hasta el 999, no podía pasar de más. Ya. Y la base iba a ser 10 y el exponente tenía que ser siempre eh, múltiplo de 3. No podía ser solo como 3, 6, 12 y así. Y en eso consiste. Y yo puedo tener, por ejemplo, a ver, ¿cómo sería en notación de ingeniería el 0.02? 0.02 sería 20 por 10 a la menos 3. Ya para que se le aumentaría un 0 más para que quede en múltiplo de 3 o divisor por 3. Ya, gracias. Gracias. Ya. Jean-Pierre Macho. Yo, profe. Coméntenos sobre los prefijos. Prefijos métricos. ¿Estás, Jean-Pierre? A ver, sí, profe. Coméntenos. Ya. Para números muy pequeños sería desde el mili, el micro, el nano, el pico y el femto. Y para números grandes, o sea, números ya desde los enteros sería el kilo, el mega, el giga y el tera. Todos múltiplos de 3. ¿Para qué me sirve? Para expresar valores muy grandes o muy pequeños. Ya. Por ejemplo, ¿cuánto equivale el pico? El pico es por 10 a la menos 12. ¿Y el giga? Por 10 a la 9. Es. Ya, muy bien. A ver, vamos a... Es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Una revisión de la notación científica, notación de ingeniería, prefijos métricos, unas conversiones, también vimos unos ejercicios. Déjenme verle por aquí, tenía, bueno, una tarea también que les había enviado sobre la consulta.
Vamos a introducirnos en la parte de los conductores, la parte de los aislantes. Vamos a ver, veamos cómo les ha ido acá. A ver. Carga eléctrica, ¿no? Carga eléctrica, conductores, aislantes. Ya. Andrés Huachón. ¿Se encuentra? Sí. A ver, Andrés, coméntenos sobre los materiales conductores. ¿Usted consultó? Bueno, de los materiales conductores de lo que consulté, estos presentan poca resistencia al paso de electrones, como por ejemplo aquí tenemos al cobre, al oro. Generalmente los metales se encuentran aquí con los conductores, los materiales conductores. De pronto la estructura de la materia. ¿Cuál es la característica de los conductores? ¿O en qué se diferencia a nivel atómica de un aislante, por ejemplo? Cristian Guacha. Sí, A ver, Cristian, coméntenos qué encontró usted de los conductores. Pues tenemos que saber que los conductores son los que más se usan hoy en día en el ámbito de la electrónica, pues permiten con mayor facilidad el paso de los electrones. También, pues lo que yo puse en mi consulta es de que, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que, digamos, la plata, el cobre, el oro, el aluminio, el tungsteno, el latón y el hierro son los más utilizados? ¿Cómo sabemos que en verdad se consideran conductores? Y esto se debe a la conductividad eléctrica. Debido a la conductividad eléctrica sabemos eh, qué tan conductor es un material y se lo representa de distintas fórmulas. En este caso, pues yo utilicé las fórmulas de la conductividad eléctrica específica para metales y las fórmulas para la conductancia específica. Perfecto.
La conductancia habla, ¿no? ¿Qué unidad es la conductancia? Sí, yo por ejemplo en este caso yo utilicé lo que es la fórmula de la conductancia específica, donde, pues bueno, hay que saber antecedentes, obviamente, para utilizar la conductancia específica, como la ley de Ohm. Pero en este caso, pues si hablamos directamente de la fórmula de la conductancia específica, yo utilicé lo que es el sigma igual a 1 sobre la resistencia específica. Entonces, en este caso, pues ahí determinamos cuando un material es bien buen conductor o si no es buen conductor. Ujú. Pero ¿en qué unidades se mide la conductancia? La conductancia, la conductancia se mide en S sobre M, que significa siemens por metro. Ya, correcto. Sí, eso lo tiene aquí en la tabla justamente, ¿no? Sí, La del cobre, a ver, la plata tiene 62 por 10 a la sexta, ¿no? Siemens por metro. así es. Ajá. Bueno, primerito está la plata, ¿no? Luego en el cobre, el oro. Ajá, están en el orden en el que son mayores, por eso también se diferencian los semiconductores, porque tienen mayor conductividad eléctrica. Ya, ahora yo les hago una pregunta a todos. ¿Por qué yo en las instalaciones eléctricas, si veo que la plata tiene mejor conductividad que el cobre, por qué utilizo más cobre que plata? Se refiere Por a el precio Por su preciso. costo. Precio. Costos. Facilidad de oxidación. que El cobre es una aleación de dos con otros materiales. costos. Y es más barato. En realidad los dos sirven, pero se lo utilizan más por costos. Es más barato. Ujú. Y el cobre es más moldeable que la plata. Maleable. También, a nivel práctico, ¿no? Obviamente no vamos a gastar tanto en una instalación. Pueden utilizar cobre, ¿no? Obviamente la plata me va a dar mejor rendimiento, menos pérdida, pero no compensa, ¿no? El costo-beneficio de utilizar estos dos. A ver, Christian Washes, ¿no? Sí. Jan Hernández. Yo, presento. Jan, háblenos sobre los aislantes. Bueno, los aislantes ya sabemos que se caracterizan por electrones libres y por una gran conductividad eléctrica. No, perdón, no tienen tanta resistividad eléctrica, por lo que hace, es necesario utilizarlos para la seguridad y que no tengan, o sea, no se produzcan cortocircuitos. Y cuando un aislante pierde su resistividad, obviamente se convierte en conductor por las altas transmisiones de energía, electricidad. Si bien sabemos, unos buenos aislantes, también llamados malos conductores, serían el vidrio, la cerámica, el silicio, el germanio también saben utilizarse como malos conductores. ¿Y el germano son aislantes? ¿Silicio y germanio? Son Por parte sí, semiconductores. porque son semiconductores igual. Ya. Nos habla de que los Se supone que los semiconductores. Sí, sigue. Se supone que los semiconductores pueden ser que conducen o detienen la electricidad, la carga eléctrica. Nos hablaba de que Podrían en algún momento conducir. Espérame para ver si tengo algo más que... No, eso sería todo, la verdad. Algo nos comentó de que los aislantes en algún momento pueden llegar a conducir electricidad. Sí, porque, como le digo, si la carga eléctrica viene con gran intensidad,
lo rompe al aislante y se convierte el aislante en un conductor. ¿Ya? ¿Algún ejemplo tal vez de este fenómeno? ¿Punto? Creo que era flujo de electricidad o no recuerdo bien. ¿Algún ejemplo de que un aislante puede llegar a convertirse en conductor? Podría ser el Un árbol vidrio cuando es partido por un rayo. Patricio. también. Un árbol cuando es partido por un rayo, aunque la madera tenga tenga mucha resistencia, el rayo al buscar el camino más corto hacia el suelo va a ir directamente por la madera, aunque ésta tenga mucha resistividad. Ya. Bien. ¿Keylan? Oh, no, yo solo había dicho que es el vidrio, porque hay una cierta temperatura que el vidrio puede soportar, porque primero el vidrio es como es así un aislante, el que retiene ahí la energía, pero cuando supera una cierta temperatura, el vidrio explota y se transforma en un conductor. Por eso cuando nosotros cambiamos, por un ejemplo, como la luz del carro, nosotros sacamos y conectamos nuestra toma corriente, el vidrio se quema o se funde o explota. Eso es como una explicación que se podría dar. Ya. ¿Alguien más? Podría ser la sal, tal vez, porque también vi que decía que en algunos casos específicos, ya sea por situaciones de ambiente, cosas así, un aislante puede conducir. Por ejemplo, la sal puesta con sal puede conducir electricidad, pero sin nada no conduce nada. Sí, aislante. Sí, bueno, la sal es un aislante, pero si lo mezclamos con un solvente, por ejemplo, con agua, puede ayudar a conducir. Sí, puede ser como un portador de electricidad, aunque no conduzca, ¿no? Es un aislante, pero puede llegar a aportar los electrones, ¿no? Bueno, esos son algunos experimentos que se han hecho dentro de la parte de electrólisis. Bueno, un ejemplo muy claro, bueno, similar a lo que dijo Patricio, ¿no? La parte de los pararrayos. ¿Qué sucede? Bueno, los aislantes son buenos, digamos, tienen una resistividad muy alta, o sea, se oponen al flujo de electrones, al flujo de la corriente eléctrica. Sin embargo, tienen un límite, ¿no? O sea, si yo lo someto a un ambiente de mayor presión, es decir, si yo le someto a fuentes elevadas de voltaje, puedo llegar a romper, digamos, la estructura atómica y hacer que conduzca. Ya vamos a ver más adelante en otra clase. Me parece que la próxima semana vemos esta parte de los materiales. Vamos a ver justamente a nivel atómico cuál es la diferencia entre un aislante y un conductor. Bueno, eso no me lo han puesto ahí en la consulta, veo que no han puesto la parte atómica, pero bueno, de forma general, les adelanto, ¿no? La parte de los conductores, la diferencia es que ellos tienen en la última capa de valencia, digamos, necesitan menor energía para que esos electrones de la última valencia puedan salir, ¿no? Puedan salir disparados, digamos, ¿no? Ser extraídos de la capa de valencia, o sea, se desprenden del átomo. Entonces los conductores, digamos, necesitan menor energía para que suceda esto, mientras que un aislante necesita mayor energía para que esto suceda, pero sí puede llegar a suceder. Sí, bueno, y los semiconductores están, digamos, como que en una parte intermedia, ¿no? Entre que conducen y no conducen. Pero regresando al tema, al ejemplo que les comentaba, sí existe. Por ejemplo, un claro ejemplo es el arco eléctrico. Ustedes saben, el aire es un aislante, ¿sí? Pero cuando yo someto a cargas muy elevadas de voltaje, puedo llegar a tener chispazos, ¿no? Que es el cargo eléctrico, el arco eléctrico o los rayos en sí, ¿no? Que es una carga demasiado extensa, bueno, que se produce en la ionización de las nubes y eso, bueno, de alguna forma tiene que aterrizar, ¿no? Y lo hace justamente a tierra, que es también uno de los temas que ustedes consultaron, ¿no? La parte del concepto de tierra también, que es un concepto también un poquito abstracto y un poco complejo de entenderlo en la parte de electricidad, pero es importante que ustedes lo lleguen a entender, porque eso lo van a utilizar en toda la parte de tanto electricidad, electrónica analógica, electrónica digital, lo que es la parte de tierra. Pero bueno, en sí el pararrayos lo que hace es descargar todo eso, energía acumulada que está en las nubes, y lo hace a través del aire, ¿no? O sea, bueno, claro, obviamente el aire está ionizado, pero la descarga va por ahí. Pero el arco eléctrico igual, ¿no? O sea, yo someto, digamos,
dos elementos que están a un cierto potencial, a un cierto voltaje elevado y se produce un arco. Me parece inclusive que, déjenme ver en el grupo del WhatsApp, me parece que habían cambiado justamente la imagen. Bueno, han puesto un rayo, han puesto un gato. ¿Quién fue? Andrea. Bueno, a ver, déjenme ver. Les muestro. Es un arco eléctrico, miren cómo. Inclusive algunos experimentos que hizo Tesla. Aquí está justamente la bobina de Tesla. Miren este arco eléctrico que se produce entre estas líneas de alta tensión, parece, ¿no? De distribución eléctrica. Si ven que se produce aquí digamos, un flujo de electrones, ¿no? Hay una corriente y obviamente, ¿no? Pues al romper este aislamiento del aire, se produce, bueno, algunos otros fenómenos. Aparte de la conducción eléctrica, se produce también un fenómeno que es, bueno, que emite luz, ¿no? Justamente aquí se ve un destello. Acá miren también, bueno, aquí, esto no sé si es real o es hecho en edición, pero sí, algo similar, ¿no? Miren, igualmente tengo aquí dos electrodos elevados a un nivel de potencial elevado, un voltaje elevado, se produce la ruptura aquí del aislamiento. A ver si de pronto hay acá. Bueno, aquí se ha producido se ha quemado, digamos, el cable. Bueno, puede suceder también esto por calentamiento. Al producirse un cortocircuito, por lo general existe una gran elevación de temperatura. Por lo general más suele suceder por eso. Se eleva la temperatura y puede un cable llegar a quemarse. A ver qué nos dice en el chat. Soldadura. Sí, bueno, en la soldadura utilizan, bueno, ahí utilizan algunas cosas interesantes. Utilizan la parte, no sé si han visto la parte justamente del electrolito. Ponen en agua, ponen sal y ahí, bueno, ponen las barras y hacen la soldadura. Pero básicamente lo que están haciendo ahí es elevar también a un alto voltaje. Es un elevador, prácticamente, es un transformador. Lo que hace es elevar el voltaje y de esta forma, bueno, ellos derriten justamente el conductor, ¿no? Al pasarle bastante voltaje, justamente lo que sucede es que el conductor se derrita, ¿no? Y bueno, no recuerdo el material que utilizan los soldadores, autógeno creo que es, ¿no? La suelda autógena. Bueno, hay diferentes tipos de sueldas. Bueno, más depende del material que se va a soldar. Pero sí, se utiliza en varias áreas. Entonces, a ver, déjeme ver. Se puede ver, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver por acá. Bien. Vamos a ver entonces
aquí una parte importante de estos fenómenos eléctricos de electrostática, que es la carga. Hay diferentes tipos de carga, ¿no? Nosotros vimos que yo puedo cargar un material con el frotamiento. Eso en la clase pasada, ¿no? Cuando yo frotaba una barra de vidrio sobre un material, bueno, sobre piel, o si yo frotaba el vidrio sobre seda, bueno, ahí lo que se producía era una carga, ¿no? Sea una carga negativa o una carga positiva. Esa es una forma de cargar, ¿no? Cuerpos. Existen otras formas de cargar. Una de estas formas es, bueno, en este caso, por el contacto. Entonces, veamos este ejemplo sencillo. Tengo yo aquí, primeramente, bueno, ya nos hemos introducido a lo que es un conductor, lo que es un aislante, ¿no? Básicamente, el conductor, como les digo, tiene la facilidad de eliminar de la última capa de valencia a nivel atómico electrones, ¿sí? Es más, si un conductor, por ejemplo, un metal, yo lo someto a una cierta temperatura, solamente el aumento de temperatura ya es una energía suficiente que hace que los electrones salgan disparados. Por eso es que, digamos, a una cierta temperatura en un metal existen electrones que se encuentran aleatoriamente dentro del conductor, viajando en diferentes sentidos. ¿Sí? Esa es una característica de los metales. Bueno, en este caso, yo tengo, miren, un metal en este experimento que está, bueno, colgado sobre un cordón de nylon. Ustedes saben, el nylon es un aislante, por lo que, digamos, esta esfera está totalmente aislada acá de tierra o aislada de cualquier otro elemento, ¿no? Está simplemente colgado y inicialmente está neutro, no tiene ninguna carga, ¿no? Ni positiva ni negativa. Pero ¿qué pasa si yo acerco una varilla plástica que está, bueno, cargada negativamente? Es decir, tiene exceso de electrones. Y aquí lo que está haciendo es, a través de un cable de cobre, está uniendo, ¿no? La esfera metálica con esta varilla de plástico. Entonces, ¿qué sucede? Al estar esta neutra, ¿sí? Y aquí yo tener un conductor, el conductor como me facilita a mí hacer la transmisión de electrones. Entonces, parte de estos electrones van a viajar por el conductor y se van a ir a la esfera metálica, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿qué va a suceder? La esfera metálica va a quedar cargada negativamente, ¿no? O sea, parte de estos electrones se transfirieron a la esfera metálica. Entonces, si yo acerco nuevamente una varilla cargada negativamente hasta esta esfera, perdón, vamos a ver que se van a repeler, ¿no? Por este fenómeno que ya vimos, que las cargas de signos iguales se repelen. Entonces, miren, hemos cargado la esfera a través de este método, que va a ser un método de contacto, ¿no? Estamos demostrando que en este caso, este filamento de cobre es un conductor, ¿sí? Yo transferí electrones, exceso de electrones de la varilla plástica a la esfera. Igualmente, si yo acerco en cambio una varilla cargada positivamente, yo voy a tener en cambio una fuerza de atracción. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué hora es? Bueno, hoy tenemos solo una hora, ¿no? Sí, quedan 4 minutos. Ya. Entonces, bueno, veamos por lo pronto este ejemplo, este pequeño experimento. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, se transfirió, como les digo, carga eléctrica entre la esfera y la superficie de la varilla de plástico, ¿no? A través, en este caso, del cobre. Nos demostramos que en este caso el cobre es un buen conductor, ¿no? Que me ayuda a transferir electrones, electricidad, ¿sí? Entonces, por eso es que el alambre de cobre recibe el nombre de conductor de electricidad. Si yo repito nuevamente el experimento con una banda en cambio de caucho, ¿sí? Con un cordón de nylon en vez de alambre, podemos ver en cambio, o sea, esto de aquí. Si yo repito el experimento y en vez de usar esta varilla de aquí, esta varilla o este alambre de cobre, uso caucho, que es un aislante, vamos a ver que no se va a transferir. Estos excesos de electrones no van a ser transferidos a la esfera, ¿sí? Por eso justamente es que el caucho se considera en cambio un material aislante. Y, bueno, como les digo, más adelante ya le hemos de ver un poco más profundo a nivel atómico qué sucede, ¿no? Porque los aislantes se conforman, se comportan de cierta forma y los aislantes de cierta forma. Y también obviamente los semiconductores. Entonces, los conductores permiten el movimiento fácil de las cargas a través de ellos. Básicamente, por ahora, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Mientras que los aislantes, en cambio, no lo hacen. Es la diferencia. Vamos a dejarlo por ahí, por lo pronto.
Bueno, ¿qué hora es? Sí. Quedemos, chicos, por el momento hasta ahí. Tenemos solo una hora. De aquí tenemos el día de mañana. Déjenme ver. Mañana tenemos 2 horas, ¿no? Igual Sí, no hay- a las 9. y 11:30. Bueno, vamos a revisar entonces el día de mañana esta parte de los conductores, algunos experimentos más, cómo cargar bueno, cómo realizar una carga inducida también, cómo yo puedo resolver esto, cómo también yo puedo atraer un cierto aislante neutro, como es este experimento que, bueno, seguramente ustedes en algún momento lo hicieron, al frotar un esfero sobre su cabeza, atraer papelitos, ¿no? Ese es un ejemplo de esto, ¿no? Bueno, lo vemos el día de mañana entonces. Quedamos hasta ahí. Hasta luego. Luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Gracias.